Creo que inicia antes. Pero sí, sean bienvenidos a esta segunda parte de esta maravillosa lección, la cual hemos titulado Creciendo en el amor fraternal. Creciendo en el amor fraternal. Lo siento, lo tengo apagado. El miércoles pasado, amados hermanos, ya habíamos visto una parte y aprendimos ciertas cosas, más que todo técnicas, pero creo que esta parte de la lección nos va a motivar a que nosotros practiquemos entonces lo que aquí se nos enseña, ¿verdad? Ya eso es más que todo el relacionamiento con otros hermanos, ¿verdad? Y vamos a recordar un poco, ¿verdad?, acerca de las lecciones del miércoles pasado, para que de esta manera lleguemos a la que nos corresponde en esta noche. Hablábamos, o mejor dicho, lo ponía en contexto acerca de la carta como tal. Nuestro tema lo estamos basando en la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hablábamos ahí ciertas cosas, mejor dicho, el contexto de la carta y por qué llega el apóstol Pablo hasta este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12, que es donde estamos basando nuestra lección. Pues decíamos que en los primeros versículos el apóstol Pablo estaba muy agradecido con estos hermanos por el buen testimonio de amor que ellos daban. Seguidamente el apóstol Pablo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a defenderse de detractores de la fe, ¿verdad? Es decir, de que estas personas hablaban en contra del apóstol Pablo y pensaban que el trabajo que había llegado a hacer a Tesalónica lo había llegado a hacer con fines de lucro, pero no fue así. Lo vemos más adelante de que no fue así la actitud del apóstol Pablo. En el 2.3 decíamos nuevamente, el apóstol Pablo expresa otra vez su gratitud a Dios porque recibieron muy bien, ¿verdad?, al hermano Timoteo, y Timoteo pues le llevó al apóstol Pablo un excelente reporte de estos hermanos en Tesalónica. En el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, resulta que el apóstol Pablo se defiende por segunda vez porque nuevamente están estas personas diciendo de que el apóstol Pablo estaba haciendo las cosas solamente por salir del paso, tratando de sacar algún beneficio de los hermanos. Pero él explica en estos versículos de que no es así. Él prácticamente fue arrancado de la iglesia, ¿verdad? Él tuvo que salir de emergencia. Muchas veces dice el apóstol Pablo que intentó regresar y siempre fue estorbado, y resulta que al no poder regresar él en persona, entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo, quien es su colaborador en ese entonces. Timoteo llega y vuelve a ver a los hermanos, mira cómo está la situación en la iglesia, y Timoteo le brinda un excelente reporte al apóstol Pablo. En el capítulo 4, ¿verdad?, procede a manifestarles ciertas instrucciones, podemos decirlo. El apóstol Pablo comienza a darles ciertas instrucciones a los hermanos en Tesalónica, por la razón de que el apóstol Pablo tenía muy claro de dónde estaba ubicada esta iglesia, y esta iglesia estaba ubicada en una ciudad griega, ¿verdad? Y esto es importante, lo decíamos el miércoles pasado, porque al ser una ciudad griega, como cultura los griegos, la sociedad griega estaba muy corrompida, y el apóstol Pablo comienza a darle ciertas instrucciones de que cada marido, cada varón tenga a su propia esposa en pureza, ¿verdad?, y en santidad. Entonces el apóstol Pablo comienza a darle este tipo de instrucciones.
Llegamos al capítulo 4, pero en el versículo 9 al 12, y aquí Pablo les exhorta entonces, después de todas estas otras cosas que antes le mencionó, les exhorta a crecer en el amor fraternal. ¿Por qué les exhorta a crecer en el amor fraternal? Los tesalonicenses ya dice que permanecían en el amor fraternal, pero el apóstol Pablo quería que ellos compartieran también este amor, y ese es el objetivo también de nosotros al compartir esta lección con ustedes. Muchos de nosotros podemos tener, ¿verdad?, un corazón bondadoso, podemos amar, pero tenemos también que compartirlo con otros. Recuerden, amados hermanos, nuestros hermanos no son solamente los que se encuentran aquí en este recinto. Tenemos otros hermanos en otras congregaciones y es válido tener comunión también con ellos. Pues Pablo les exhorta a crecer en el amor fraternal. Y para refrescar el versículo, voy a pedirle a Juan Carlos que por favor me lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio, y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muchas gracias, hermano Juan. Entonces el apóstol Pablo hace esto, exhorta a los hermanos en Tesalónica a crecer en este amor. Y ahora a continuación vamos a ir viendo a detalle, ¿verdad?, versículo por versículo, y la idea que el apóstol Pablo quería transmitirles a estos hermanos. El miércoles pasado hablábamos acerca de la etimología de la palabra, la naturaleza, y también hablábamos acerca de la importancia de este tema. Y bien, hablando de la etimología de la palabra, en español es, ¿verdad?, son dos palabras, pero en el griego es solamente una, y es Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor de hermanos, ¿verdad? Esa es la palabra que se utiliza, filos, amor, y adelphos, hermanos, en el griego, para referirse a lo que es el amor fraternal. Y más adelante voy a contestar, creo que una pregunta que le tengo pendiente a la hermana Marianela con respecto a esto, ¿verdad? Luego hablamos, amados hermanos, acerca de la naturaleza que es, y decíamos que la palabra griega y el uso de la misma sugieren al menos tres cosas. Es algo interno, el amor es algo interno, no es algo que se tiene, sino que es algo que se da, ¿verdad? Eso es lo que explicábamos el domingo pasado. Entre eso, pues salió el comentario válido del hermano Maciel diciendo de que no solamente puede ser un objeto, porque yo ponía el ejemplo de que quizás el hermano Roy, ¿verdad?, ve necesidad a alguien y pues le regala una manzana o le regala un litro de aceite y una libra de arroz y ya cocina esa persona. Pero dice el hermano Maciel, pero no solamente podemos dar estas cosas, también podemos dar de nuestro tiempo, decía el hermano Maciel, y es verdad, ¿verdad?, es válido. Entonces decimos que no es algo externo el amor fraternal, el amor como tal, sino que es algo interno. Muchas personas pueden, como dice el apóstol Pablo, dar sus propios cuerpos, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces no es lo que damos, porque hay muchas personas que dan, pero dan sin amor. No se tiene, ¿verdad? Entonces, cuando uno da algo, pero va acompañado de ese sentimiento que está internamente, eso es verdadero
amor. También decíamos que en pocas palabras resumíamos diciendo de que el amor es un sentimiento o una actitud interna de valoración que nos inclina a obrar o trabajar a favor de la persona que valoramos o aquello que amamos. Seguíamos y con respecto a su enfoque, siempre en su naturaleza, decíamos que es algo horizontal, ¿verdad? En este caso, el apóstol Pablo trata de plantar la idea en los hermanos de que tienen que verse los unos por los otros. Ya amamos a Dios. La idea de que ya amamos a Dios ya está clara, ¿verdad? Ya amamos a Dios, eso evidencia de que amamos a Dios es que nos bautizamos, obedecimos a sus mandatos y hoy por hoy estamos aquí. Pero ahora dice Pablo, entonces tenemos que amarnos unos a otros. No puede haber una iglesia en donde hay divisiones, no puede haber una iglesia en donde hay grupitos, no puede haber una iglesia en donde no se piensa de la misma manera, y tenemos que crecer en el amor fraternal. Amémonos unos a otros, dice Pablo. Entonces está tratando de sembrar en los hermanos esta idea de que es entre hermana Maciel y hermana Catherine ese amor. Pero ¿de dónde resulta ese amor? De antes ya haber amado a Dios. Porque recuerden también, lo decíamos el miércoles pasado, no podemos decir que amamos a nuestro hermano, no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, dice el apóstol Juan. No podemos amar a Dios a quien no vemos y odiamos a nuestro hermano a quien estamos viendo siempre. Entonces eso es algo ilógico, es una idea que choca. Y decíamos entonces que el enfoque que trata de dar el apóstol Pablo es horizontal y no es vertical hacia Dios, pero siempre recordando de que resulta del amor de Dios. Lo otro era con respecto a su alcance, amados hermanos. Con respecto a su alcance, es un amor enfocado a los hermanos. El amor fraternal es entonces el vínculo que une espiritualmente a los creyentes que profesan una misma fe. Jesús mismo insistió en que los hijos del reino deben ser perfectos como su Padre, amando a sus enemigos, haciéndoles bien y también bendiciéndoles. Entonces, amados hermanos, tenemos esta tercera parte de que está enfocado en hacer el bien a los hermanos. Pablo lo enfatizó, dice el versículo 10 del que leyó el hermano, versículo 10, parte A, del que leyó el hermano Juan Carlos, porque en verdad, les dice Pablo, lo practicáis. Esto era un estilo de vida en los hermanos de Tesalónica, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están ¿dónde? En Macedonia. Y esto es muy digno de reproducirlo, muy digno de copiarlo y echarlo a andar, ¿verdad? En tercer lugar teníamos la importancia, enfatizábamos bastante el hecho, amados hermanos, de que no solamente tenemos que estar atentos a la parte sexual, ¿verdad? Como les decía, esa vez el apóstol Pablo comienza a darles ciertas instrucciones para que ellos vivan de una manera digna de los ojos de Dios, hablando de la pareja, hablando del matrimonio, dado a que en una sociedad corrompida, sociedad que al día de hoy no es diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos lamentablemente también una sociedad fragmentada, corrompida y quebrada, y nosotros por lo tanto tenemos que tener mucha conciencia de esto. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque sí, hacemos todo lo posible por no caer en este tipo de cosas, como inmoralidades sexuales, etcétera, etcétera. Es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Pero también quiere recalcar el apóstol Pablo de que como iglesia tenemos que tratar de no caer en cosas como, lo decíamos el miércoles pasado, cosas como
la ira, ¿verdad? Cosas como la amargura y el tratar de vivir en paz unos con otros. ¿Esto cómo lo entendemos? Hay matrimonios, ¿verdad?, de que quizás no están en inmoralidad sexual, o bien miembros de la iglesia que no están en inmoralidad sexual, pero le guardan rencor a alguien, pero odian a alguien, pero tienen una raíz de amargura en el corazón contra alguien. Y no solamente tenemos que enfocarnos en una parte, sino también en la otra. Entonces, por eso el tema de crecer y abundar en el amor fraternal es importante, porque así como caer en un pecado sexual nos puede llevar a la muerte, odiar al hermano también nos puede llevar a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces eso era, amados hermanos, lo que hablábamos básicamente el miércoles pasado, pero ahora vamos a ir a lo que es las características del amor fraternal. Todo tiene un significado, todo, ¿verdad?, se vincula a algo, y vamos a hablar acerca de que el amor fraternal se aprende. El amor fraternal se practica, y por último vamos a estar hablando de que el amor fraternal se multiplica. Se aprende, se practica, y una vez que se practica, también se tiene que multiplicar, no tiene que quedarse ahí. Tenemos que darlo a otros, tenemos que enseñar a otros, tenemos que impactar a otros con este amor, y ellos sucesivamente van a ser una cadena. Esto es como una sinapsis, ¿verdad? Todos sabemos de que hay miles y miles, cientos de miles de conexiones en nuestro cerebro, de que una hace conexión con la otra, y al final todas recopilan una gran cantidad de información, y al final nos llevan a una acción. Por ejemplo, si tengo hambre, voy a buscar a la cocina; si tengo sueño, voy a la cama; si quiero amar a alguien, voy y busco a una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así tiene que ser el amor fraternal, ¿verdad? Darse a otros, no solamente tiene que quedarse acá. Lo mencionaban en algunos comentarios los hermanos, creo que nuestra hermana Marianela fue una. Esta iglesia abunda en el amor fraternal, y eso es muy bonito. Se nota que esta iglesia abunda en el amor fraternal, pero hermanos, tenemos que seguir creciendo, porque no somos la excepción. La iglesia en Tesalónica abundaba, ¿verdad? Pero le dice Pablo, entonces tienen que crecer con este amor fraternal. Bueno, hablando en cuanto a qué se aprende, decimos que el amor fraternal es considerado con los hermanos. Al parecer, debido a un malentendido que estos hermanos tenían con relación a la inminencia de la venida de Cristo, malentendido que Pablo más adelante corrige, es decir, ya en su segunda carta, el apóstol Pablo corrige esto. Algunos comenzaron a inquietarse, algunos comenzaron a ponerse nerviosos y salieron de sí mismos, ¿verdad? Y de esta manera comenzaron a inquietarse de una manera sensacionalista. Y lo vemos en la carta. ¿Qué vemos en la carta? Vemos de que muchos hermanos comenzaron a vender sus propiedades. Vemos que cuando les decían que Cristo venía, los hermanos comenzaron a vender sus cosas y se subían a las azoteas de sus casas, ponían sábanas blancas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto con la idea de que el Señor Jesús ya iba a llegar. Y Pablo trata en su segunda carta, mejor dicho, no trata, lo hace, de corregir esa enseñanza.
Entonces, con respecto a que el amor fraternal es considerado con los hermanos, seguimos. Comenzaron a inquietarse algunos de una manera sensacionalista, inquietando también a los demás. Y no solo esto, sino que además la inquietud llevó a muchos a dejar de trabajar, resultando esto en una vida de entremetimiento en la vida de los hermanos y en un parasitismo insano. Los hermanos, a raíz de esto, de que fueron mal enseñados, pues tomaron actitudes que no se debe de ver en una iglesia. Y en pocas palabras comenzaron a entremeterse unos con los otros. Y esto es lo que trata de enseñarnos Pablo, el amor fraternal, ¿verdad? No busca andarse entremetiendo en la vida de los hermanos. Esa no es la idea que nos trata de transmitir el apóstol Pablo. La idea es que, al contrario, es considerado con los hermanos. ¿Cuál es el punto? Pablo argumenta entonces que estar quietos y trabajar con sus manos para sostenerse a ellos mismos era una marca de amor hacia los demás hermanos. El amor no busca ser carga de los hermanos. Esto es muy importante. El amor no busca ser carga de los hermanos. No es posible de que nunca tengamos, no quiero sonar, pero quiero contextualizarlo para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Imaginémonos, mejor dicho, el primer siglo, los hermanos, habiendo vendido todo, ya caminaban en otras casas de los hermanos y resulta que, hermano, vendí todo y ahora no tengo para comer. Usted tiene arroz, usted tiene frijoles, y quizás ese hermano solamente tenía lo que necesitaba para su familia, y al venir otra persona, pues entonces le recortaba los alimentos a su hogar. Y entonces estaba sucediendo esto, ¿verdad? En el primer siglo, cosa que el apóstol Pablo entonces hace un llamado para que esto no suceda, y les dice que tienen que trabajar con sus propias manos para sostenerse a sí mismos, porque si pretendemos crecer en el amor fraternal, tenemos que entender que si amamos a otros, no vamos a hacer carga de estos hermanos. ¿Hay necesidades, hermanos? Sí, hay necesidades, y necesidades que podemos en cierto momento acudir a otro hermano. Hermana Marianela, fíjense que viera que no tengo para los pasajes, usted me podría alcanzar a Walmart. Y entonces, hermana me dice con gusto, claro que sí, mi hermano, vámonos, móntese, traiga su bolso, monte a Priscila, yo lo dejo ahí. Pero hermanos, de esa necesidad a que yo venga y todos los días, sin consultarle a la hermana, esté esperando que ella me lleve, entonces ya vengo a hacer una carga a la hermana, porque quizá ese día, por gracia de Dios, no tenía alguna diligencia que hacer. Pero ¿qué de otros días? Que quizás la hermana tenga diligencia que hacer, pero yo quiero que la hermanita me lleve porque ella es mi hermana y yo vine a la iglesia. Y hermano, usted tiene que amarme. Entonces lléveme a Walmart. No tenemos, amados hermanos, que ser carga para los demás hermanos. Hay necesidades. Podemos tratar de pedir ayuda a nuestros hermanos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero esto no debe de caer en un ocio para con nosotros. No puedo todos los días decirle a mi hermano Andrés, no tengo para el Uber. No tengo para el Uber. En una de esas el hermano Andrés me va a decir, vaya y trabaje. Vaya, trabaje, hermano. Pero yo lo veo sano, tiene sus pies. Hermano, no puede conseguir 2,000 colones, y es válido que el hermano se enoje. Porque una cosa es que un día no tenga, y otra cosa es que siempre yo esté tratando de inquietar al hermano. Pues esto sucedía. Tratemos de pensar en ese momento, y esto sucedía. Muchos llegaban a la casa de otros hermanos y a esto se estaba convirtiendo en una carga, y el apóstol Pablo dice, no, el amor fraternal, ¿saben qué?
Al contrario de ser carga de otros hermanos, el amor fraternal busca ser considerado con los hermanos. Es más, en lo poco que uno tiene, muchas veces tenemos que ser bondadosos con otros. Número 2, o inciso B. El amor fraternal se sacrifica dando su vida y también sus bienes por los demás. Pero ojo con esto, no vamos a caer en el sensacionalismo que los hermanos del primer siglo cayeron. Cristo viene, ya viene pronto, Jesús viene, va a juzgar al mundo ya. Y todos comenzaron a vender sus cosas. No. Hermanos, hay un punto en que nosotros podemos incluso dar la vida por un hermano. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Pero no siempre. Por ejemplo, el Padre, es decir, Dios Padre, nos da este ejemplo. Como resultado de su amor por el mundo, ¿qué hizo Dios Padre? Entregó a su Hijo, dice el unigénito del Padre, a su único Hijo. Pudo ser que sintió dolor, hablando humanamente, tratando de hacer una comparación, pero Él tuvo amor por la humanidad y entregó a su Hijo. El Hijo como tal también nos da ejemplo de esto. El Hijo, como resultado de su propio amor, se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2 y versículo 25. Y por último, tenemos otro ejemplo, el cual es el mismo apóstol Pablo, hermanos. El mismo apóstol Pablo. Pablo nos da este ejemplo en su trato con los tesalonicenses. De hecho, el apóstol Pablo les hizo saber de que ellos, es decir, Pablo y Timoteo, cuando estuvieron con los hermanos en Tesalónica, trataron en lo más mínimo de ser una carga para esa iglesia, porque dice que ellos trabajaban con sus manitos. Y ellos estaban agradecidos porque viera que la iglesia, según lo que narra Pablo en la carta, viera que la iglesia amaba al apóstol Pablo y amaba a su siervo Timoteo y estaban agradecidos por la obra que habían hecho. Y ellos querían andarla así, miren, enseñaditos. Pero les dice Pablo, en ningún momento nosotros quisimos ser estorbosos para ustedes. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor se evidenciará en la medida que nos damos a nosotros mismos en amor para trabajar y servir por el bien de los demás. Entonces, eso es en cuanto al inciso B, de que el amor fraternal se sacrifica aún dando su vida por el bien de los demás hermanos. Del capítulo 2 que leyó, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice Pablo: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. Esas son las palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo, dándonos a entender de que esto es lo que genera el amor fraternal. Podemos incluso dar nuestras propias vidas en servicio de nuestros demás hermanos. Y se han dado casos, hermanos, que lamentablemente han perdido a un ser querido y son altas horas de la noche y: hermano Andrés, usted puede ayudarme con tal gestión, y el hermano Andrés se levanta a altas horas de la noche y ayuda en eso. Y eso es algo muy bonito. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de que muchos hermanos lo han hecho, y otros tantos que hay. Inciso C, el amor fraternal escudriña y cuida sus motivaciones. Hay algo que al amor fraternal lo motiva, y
¿Y qué puede ser esto, hermano? Lo que mueve al amor a entregarse por otros es la pasión por la gloria de Dios y el bienestar de los hermanos. Son dos cosas. De hecho, Jesús nos da este ejemplo. Cuando Jesús iba a hacer algo, ¿qué dice Jesús que decía? Por ejemplo, a ver, lo voy a llevar a este ejemplo. La resurrección de Lázaro. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, Jesús se pone a orar, pero no ora en silencio. Jesús da voces y dice, ¿qué dice? ¿Lo recuerdan? Que eso lo hacía con el propósito de que glorificara a Dios. Entonces, esto mismo debe de acontecer en nosotros. Cuando usted ayude a un hermano, piense en esto, que esto lo motive, porque es para la gloria de Dios, no es para la pleitesía suya, no es para que al hermano Roy le den aplausos, porque el hermano Roy le dio raya a un hermanito, es porque él se va a sentir contento de que Dios está viendo su trabajo de amor. Discúlpeme que lo tomo de ejemplo, hermano Roy, usted es el modelo hoy. Número 1 y número 2, la segunda motivación es esta, ¿verdad? El bienestar de los hermanos. Hermanos, somos un cuerpo. El hermano Andrés ha hablado acerca del cuerpo y la cabeza que es Cristo. Todos somos miembros los unos de los otros. Y déjeme decirle que cuando a usted le cae una roca en su dedo gordo del pie, en la uña, no solo el dedito gordo brinca, ¿verdad que no? Salta todo el cuerpo del dolor que siente ese miembro. Cuando el hermano Ayera le está clavando, ¿verdad?, alguna cosa en su casa y se martilla el dedo, no solamente el dedito le hace clic, no, es todo el cuerpo que se duele. Hermanos, esta es la segunda motivación. El amor fraternal nos lleva entonces a estas cosas. Inciso D. El amor fraternal cuida la pureza de sus hermanos. Esto es muy importante, porque si usted ama a sus hermanos, entonces usted va a exigirle a su hermano de que siempre camine como es digno del Evangelio. No podemos entonces, esto es lo que le quiero decir, no podemos entonces hacernos de la vista gorda si nos hemos enterado de algún pecado que ha cometido un hermano. Vamos a él y ¿qué hacemos? Tratamos de restaurarlo con amor, pero siempre exhortándolo a que abandone su pecado. El amor fraternal cuida la pureza de sus hermanos. Y dice Pablo en el capítulo 4, versículo 6 de 1 Tesalonicenses, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de estas cosas. Así que, amados hermanos, el valorar y estimar a nuestros hermanos en la fe requiere que hagamos un esfuerzo físico y mental para tratarlos como hermanos y no como objetos, independientemente de cómo estén vestidos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Nosotros siempre vamos a tratar de insistir en esto. Acá tratamos de mencionar con respecto a la vestimenta, ¿verdad? Esto tanto en el hombre como en la mujer. Hay iglesias evangélicas que esta situación la exageran. La exageran porque hay mujeres que hasta el día de hoy practican los hábitos judíos, y hay iglesias evangélicas que usan tocado o tapado, ¿cómo le dicen? Velo, ¿verdad? Y faldas, pero grandísimas. Y no digo que una dama no se vea bien con una falda grande, pero llegan a un punto de exigir estas cosas. Pero también, amados hermanos,
no vamos a permitir una falda corta, ¿verdad? Mostrando, etcétera, etcétera. Y con respecto a los varones, también, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que seamos varones, debemos nosotros también de cuidarnos en no incitar algunas cosas en la congregación. Así que, con respecto a esto, amados hermanos, cuida la pureza de sus hermanos. Inciso E, el amor fraternal exhorta a caminar como es digno del Evangelio. Capítulo 2, versos 11 y 12. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. La instrucción no solo viene del púlpito, amados hermanos, sino también de nuestras conversaciones diarias, hablando entre nosotros, dice Colosenses, con himnos, salmos y cánticos espirituales. Debemos, ¿qué cosa? Exhortarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esto es con respecto a que el amor siempre va a exhortar a que andemos como es digno del Evangelio. El amor fraternal da ejemplo a los hermanos en su conducta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se da ejemplo con palabras, se da ejemplo con acciones. Entonces yo no puedo decirle, ¿verdad?, a una hermana que está muy desbotada de su blusa cuando permito a mi esposa de que ande demasiado descubierta. Entonces nosotros tenemos que dar ejemplo con nuestra propia conducta. No puedo decirle a un hermano, no odie, perdónelo, cuando yo tengo una raíz de amargura. No puedo decirle a un hermano, ¿verdad?, de que no insista en un pecado cuando yo estoy en un pecado. También tengo que ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo a otros. Vosotros sois testigos, dice Pablo, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Ellos fueron testigos de que cuando Pablo estuvo entre ellos, no hubo nada de que quejarse. Siempre fueron respetuosos, amables, respetuosos, amables, amaron a los otros hermanos. Y acá creo que es válido mencionar lo que la hermana Marianela mencionaba la vez pasada. Y es que ella decía que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado en cuanto a los gestos, en abrazos, en la congregación. ¿Hasta dónde podemos llegar con el amor fraternal? Mostrando el amor fraternal. Y la hermana trató de ser, ¿verdad? No de hacer que otros se sintieran mal, pero dice la hermana, tenemos, creo yo, que saludarnos con respeto. Decir, no es tampoco abalanzarnos unos a los otros, ¿verdad? Y etcétera, y tocarnos, y esto y lo otro. Y es lo que el apóstol Pablo trata de decirnos. La instrucción no solo debe ser planteada, sino también debe ser moldeada, caminando en verdad, caminando en honestidad, caminando en pureza y también caminando en perdón. Entonces no podemos decirle a otro, hermano, perdona si yo no he perdonado a alguien. El amor fraternal enfrenta a los hermanos que no caminan como es digno del Evangelio. Y esto fue lo que hizo Pablo. En el capítulo 5, versículo 14 dice Pablo, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis
a los indisciplinados. Y os exhortamos que os amonestéis a los indisciplinados. Hermanos, si usted ama, si usted quiere crecer en el amor fraternal, no vamos a permitir estas cosas, a permitir que la iglesia se contamine. Si nosotros vemos a un hermano como es debido, siguiendo un proceso correcto, vamos a él. Y si él no nos escucha, traemos a otro hermano. Y si no escucha al hermano y a mí, que ya hay testigos en boca de 2 o 3 testigos con todo asunto, entonces lo ponemos a la iglesia y la iglesia pues tendrá que también enfrentarse a este hermano o hermanos que estén practicando cosas inadecuadas. Pero esto debemos hacer, en realidad. Crecer en el amor fraternal no es solo brindar amor y ayuda. Es también esto, es exhortar, es amonestar, sin miedo, con firmeza, pero con ejemplo. No podemos pretender amonestar a un hermano indisciplinado si yo soy el primer indisciplinado. No es posible, no estamos haciendo nada. El amor fraternal busca y resalta las evidencias de gracia en los hermanos. ¿Cómo es esto? Pues vamos a citar las palabras del apóstol Pablo. Teniendo presente, dice Pablo, sin cesar, delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. El amor, dice Pablo, se goza de la verdad. Entonces, si se goza de la verdad, nosotros vamos a reconocer el trabajo de los hermanos. Nosotros vamos a tratar de hacer que ese hermano siga creciendo en esas buenas obras que él ha estado haciendo. Es muy servicial, es muy amable, y decirle, animarlo, decirle, hermano, me gusta tu comportamiento, eres un gran ejemplo, sigue así. Eso es muy bonito, de que nosotros como miembros, los unos a nosotros, a los otros, nos animemos. El amor fraternal vela, consuela y ora por aquellas personas sufridas. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Pablo les dijo de que él fue estorbado, de que él no pudo llegar por ciertas situaciones, que lo disculparan, pero enviaban a Timoteo, y ese era el propósito. Como hermanos tenemos que orar los unos por los otros y también pues consolarnos los unos a los otros. Ya casi vamos terminando, más hermanos, no se preocupen. El amor fraternal es paciente con los débiles y con los desalentados. Les dice Pablo, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Hermanos, tenemos que entender y saber una cosa. En la iglesia no todos van a ser fuertes y tampoco todos van a ser débiles. Hay algunos hermanos que van a ser más emocionales que otros. Y hay hermanos que un problema que aparentemente a ti pues, no te va a botar, no te va a derrotar, a ese hermano sí lo hará. Y nosotros tenemos que alentar a los débiles, ser pacientes con ellos. Hermana Priscila Sequeira, ¿hasta qué punto dice? No me diga hasta qué punto. No, en eso me llama la atención
me quedé pensando en el que usted dice, busca y resalta las evidencias de gracia entre vosotros, porque yo pienso que en ese punto en específico, parte de querernos, de tratar de alentar a un hermano, es también uno respetar, por ejemplo, una clase, una prédica, ponerle atención al hermano, no estar primero por Dios y luego, que es lo primero de todo, ¿verdad? Y luego por el mismo hermano, porque qué feo cuando un hermano tal vez duró 8 horas preparándose para una clase, una prédica, ¿verdad? Y tal vez estamos nosotros viendo para otro lado, ¿me entiende? Y eso es duro para la persona que está enfrente. O por ejemplo las clases de los domingos, muchas veces se da que las clases de los domingos la gente viene al culto y se va, apenas termina el culto. Creo que eso no va a ser una práctica, porque ¿qué pasa si todos pensamos lo mismo de irnos después del culto? El hermano que se preparó para la clase quedó con la clase lista. Entonces creo que parte del amor fraternal es también eso, ¿verdad? El respetar y agradecer la preparación de un hermano, como en este caso la suya, hermano, que yo creo que se ve la preparación suya para esta clase. Entonces, Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, en realidad creo que una vez mencionó unas palabras el hermano Andrés con respecto a esto, y él dijo, no es tanto darlo con 10 una clase o darlo con 2 o con 1, yo lo doy, dice. El problema es que sé que hay personas que pueden estar aquí y no están, y eso duele, ¿verdad? Entonces no es tanto el número que esté frente a nosotros, pero saber de qué personas que pueden estar acá, como dice la hermana Priscila, nosotros habiéndonos preparado y no están, porque decidieron ver a Betty la Fea, o decidieron ver, ¿verdad?, una película de Marvel, o fueron al cine, o el novio los invitó a algún lugar, etc., ¿verdad? O vino un familiar de visita, etc. Hermanos, yo creo que no debemos de ser así. El amor fraternal no es para nada esto. Por último, pero no menos importante, con respecto, ¿verdad?, estamos hablando acerca de que el amor fraternal se aprende, busca activamente estar en paz con todos los hermanos. Esta fue una exhortación de Pablo a la iglesia: vivir en paz los unos con los otros. Hermanos, en ese ocio que ellos empezaron a crear, comenzaron a haber fricciones, comenzaron a haber problemas, disensiones. Ya habían hermanos que se estaban viendo las caras, ¿verdad?, y no se soportaban. Y es que unos pensaban, no va a trabajar, es un holgazán. Y el otro hermanito pensaba de que ese hermano no es hermano, no me quiere ayudar, no me ama. Y comenzaban y peleaban y discutían. Hermanos, dice Pablo, ¿por qué tú buscas el amor fraternal? Buscar siempre estar en paz con todos los hermanos. Vamos a avanzar. Yo creo que ha sido provechosa esta parte, pero también tenemos que entender que se practica. Es necesario aprender las diferentes manifestaciones del amor fraternal, pero no es suficiente saberlas, hay que aplicarlas de acuerdo a lo que dijo Santiago. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Y esto es así, y dice así: sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor capaz, eficaz, este será, dice Santiago, bienaventurado en lo que hace.
Aplicado a nuestro caso, a muchos se nos olvida lo que el amor fraternal significa. No porque no estudiamos sus manifestaciones, sabemos que hay que amar, perdonar, buscar activamente estar en paz. No porque no lo estudiemos, sino porque no lo practicamos. Queremos, pretendemos con esta clase que al salir de aquí usted, si tiene algo contra otra persona, lo resuelva. Si usted no está viviendo con respecto a la voluntad de Dios, hermano, examínese y motívese a cambiar, a ser diferente, a mostrar este amor fraternal. Entonces, amados hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Esperamos de que por respeto a Dios y por respeto al maestro, lo que aquí se enseña se lleve a la práctica, ¿verdad? Y número 3, amados hermanos, se multiplica, decíamos. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Son los versículos que el hermano Juan Carlos leyó. ¿Hasta qué punto amar y obrar en amor? Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, el cual comienza con amor, dice lo siguiente: contra tales cosas no hay ley. Nada debe limitar nuestro amor, ni ningún otro fruto del Espíritu Santo. Un hermano podrá preguntar: ¿cómo puede crecer uno en el amor fraternal? ¿Cómo puedo abundar en algo que esencialmente es algo interno, es algo que se tiene? Entonces queremos decirles que de la siguiente manera: el amor fraternal crece en la medida que conocemos a Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 26: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Mientras más conocemos a Dios de manera experimental, hay cosas que deben de suceder en nuestra vida. Recuerde que ser cristiano no es venir un día de programa, sentarnos ahí y listo, ¿verdad? Nos vamos y olvidamos todo lo que aprendimos. Ser cristiano es diferente, tenemos que vivir en estas cosas. Entonces tenemos que experimentar un vivir con nuestro Dios. Número 2, el amor fraternal crece en la medida que completamos la obra de Cristo en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor. Hay que caminar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces nosotros también debemos de hacer lo mismo. El amor fraternal crece en la medida que aprendemos más de las manifestaciones prácticas del amor. Ya hemos visto al menos 13, pero creemos, ¿verdad?, de que hay muchos más. Pero tratemos de practicar estas cosas y entonces vamos a entender que es ir creciendo en el amor, multiplicando ese amor. Y por último, el amor fraternal crece en la medida que ponemos por obra estas manifestaciones. Era lo que antes decíamos, ¿verdad? No solamente escuche, también practique.